Andrea Bou llegó a España desde México con 18 años para estudiar diseño y después de trabajar como diseñadora de moda en grandes marcas españolas, de conocer a su actual esposo, crear su propio negocio y tener un bebé, recibió su diagnóstico de doble excepcionalidad, altas capacidades y autismo. En el episodio de hoy exploramos los motivos por los que no tuvo un diagnóstico hasta los 31 años y cuál fue el punto de inflexión para buscar uno. Spoiler, tuvo algo que ver con ser mamá. Estás escuchando Ser Divergente, un podcast por Jimena González, neurodivergente, altas capacidades y alta sensibilidad. Si te gusta este programa y quieres apoyarlo, seguir el programa, compartirlo o valorarlo con 5 estrellas realmente ayuda. Hola Andrea, bienvenida. Hola Jimena, muchas gracias. Tengo muchas ganas de empezar, así que voy a ir directamente al grano. Adelante. He de confesar que creo que he visto todos tus vídeos de TikTok, Instagram, YouTube, y uno que me tocó especialmente fue un vídeo en el que compartías un escrito tuyo después del diagnóstico. Decías que siempre te habías sentido fuera de lugar y creo que esta es una sensación que compartimos tantos de nosotros. ¿Cuál sería tu primer recuerdo de sentir que había algo distinto en ti, como de ser diferente? Pues desde muy pequeña. Recuerdo siempre tener la sensación de ir por la vida viéndola de un plano como desde fuera, procesar mi realidad como un ordenador, observar, analizar, interpretar, clasificar, sobre todo en lo social. Y recuerdo también tener la sensación de nunca realmente encajar en ninguno de los grupos de amigas y amigos, porque de hecho siempre pertenecí más en grupos de varones que de niñas. Me identificaba más, no sé si por su literalidad, no sé si porque son menos ruidosos. Me parecía más fácil involucrarme en grupos de varones desde siempre. Y mayores que yo también, siempre. Interesante. Y siempre también notaba el hecho de tener que hacer un esfuerzo por mimetizarme con el entorno, como si siempre hubiera una sensación realmente de una diferencia sin ser capaz de identificarla y saber intuitivamente que la única manera de avanzar es mimetizarte con pues, las personalidades que tienes alrededor, el cómo hablan, el cómo se expresan, y porque la gente tiene desde muy pequeño un radar para detectar estas diferencias y lamentablemente pues nunca son aceptadas. Siempre la primera es el rechazo. Y bueno. Totalmente. ¿Sentías que esto era algo que hacía todo el mundo? Porque yo recuerdo pensar como que todo ese esfuerzo interno, ese esfuerzo por encajar, como esa copia, ese enmascaramiento al final, era algo que hacía todo el mundo y no ha sido hasta que he sido un poquito más mayor y he compartido de manera más íntima con amigas quizá o con pareja quizá que he visto que ellos no están haciendo ese esfuerzo. Exacto. Yo fui consciente de eso ya cuando estaba con las primeras sospechas de autismo y estaba investigando, ya cerca de decidir me tengo que ir a evaluar. Una de las cosas que me hizo darme cuenta fue precisamente eso, darme cuenta que la gente no tenía estas dificultades, que la gente va por la vida de manera natural y no tiene como un sobreanálisis de cualquier tipo de interacción, ni previo, ni durante, ni posterior. O sea, la gente es como espontánea en sus interacciones sociales y yo no. O sea, yo tenía que planearlo con anterioridad, 1000 vueltas a la cabeza, lo estoy diciendo bien, lo dije, o sea, infinidad de veces. Andrea, estás hablando muy fuerte, o sea, no puedo modular mi voz. Y claro, la gente no se preocupa por estas cosas y yo tengo que ir en plan, paso 1, ok, ya lo hice, paso 2, ya lo hice, paso 3. Y esto no es natural y ahora sé que pues tampoco es lo que se considera normal. Hay una serie de tus vídeos que me gusta un montón y es la de autismo en retrospectiva. Y en ellas hablas de señales que en su momento ni tú ni nadie quizá le había dado importancia o había identificado como características autistas, pero que ahora sabiendo que lo eres y mirando atrás te das cuenta de que están relacionadas con ser autista. Y me encantaría saber cómo era Andrea de pequeña. Andrea de pequeña era un torbellino. De verdad, era la personificación de hiperactividad. De hecho, yo fui con Irene con altas sospechas también de TDAH, pero parece ser que no, que aunque en mi infancia cumplía muchas características, como también es una condición del neurodesarrollo, se tienen que permanecer pues, a lo largo de toda tu vida y en mi adultez no son tan presentes más que la hiperactividad mental, que en mi caso se explica por el alto coeficiente intelectual, pero hasta ahí. Pero
esta intensidad en mi infancia llegó al grado de que las amigas de mi madre me llamaban demonio de Tasmania, el chupacabras. De hecho, hay una anécdota, o sea, ellas hasta la fecha me piden perdón, yo me muero de risa porque ya me lo tomo con humor. Mi madre jugaba con ellas voleibol profesional y claro, yo era muy pequeña y me tenía que llevar. Y cuenta que durante un partido me quedé colgada así del cuello de la nuca en una portería y estaba pidiendo ayuda para bajar y todas las amigas le dijeron, déjala ahí hasta que acabe el partido porque si no, no vamos a poder acabar. Y claro, o sea, imagínate la intensidad de la niña que prefirieron dejarla colgada en una portería que ir a su rescate. Y nada, siempre me han descrito pues, como curiosa, rápida, inteligente, intensa, contestona. Muchas de estas cosas he aprendido a meterles el freno, porque también, digamos que con el autismo en la infancia viene muy de la mano, por ejemplo, el ser muy inoportuno en interacciones sociales, no saber medir que no es el momento para decir ciertas cosas. Y aunque los niños en general son inoportunos, la norma social se aprende con los años. Y en el autismo no, o sea, cuando eres autista te vas dando de golpes y de golpes y de golpes hasta que realmente, o sea, aunque sea de manera consciente, integras, ¿no? Que hay cosas que no debes de decir. Y llegó un momento donde yo hasta metí, creo que el freno de más, y recuerdo años previos a mi diagnóstico decir frases como, es que siento que he perdido mi voz. O sea, de hablar de más, metí el freno al nivel de contenerme demasiado. Y esa contención me llevó a desarrollar un desorden disociativo superior al que es normal en el autismo, porque ya todos los autistas de cajón disocian un poco, van un poco en su mundo y en su cabeza, y el mío está subido de tono por eso, porque tengo un nivel de contención que prefiero alejarme de mi realidad que enfrentarla. Y bueno. Claro. Supongo que es normal, o sea, aparte de lo que dices de que en autismo es normal tener un nivel de disociación, porque al final estás mucho en tu mundo interior quizá, también por el trauma que inherente a ser neurodivergente en un mundo que no está adaptado, al final te fuerza a hacer esa disociación, entiendo. Y más cuando es de diagnóstico tardío. Claro. Porque si al final, cuando es un diagnóstico temprano, tú tienes tu vida para ir creciendo siendo consciente de tus dificultades. Pero si te vas pegando topes a lo largo de tu vida y no entiendes por qué ni por dónde y no le puedes dar un sentido, pues al final se desarrollan traumas más complejos y por eso hay tantas comorbilidades y concurrencias con los diagnósticos tardíos que en los tempranos no se ven tanto. Claro. ¿Por qué crees que no has obtenido un diagnóstico antes? Número 1, crecer en un entorno en donde se normalizó mucho de mis comportamientos porque estoy convencida que crecí en un entorno rodeado de otros neurodivergentes en distintas combinaciones y claro, es muy difícil tú notar un comportamiento como distinto cuando tú lo has hecho toda tu vida o lo reconoces en otros familiares, pues obviamente no va a llamar la atención. Y por el otro lado, al tener altas capacidades, pues al final entra en juego una cosa que se llama compensación, que es que vienen a reforzar muchos de los desafíos que vienen asociados con la misma condición y pues pasan más desapercibidos. Y ya ni hablar del hecho de pues, ser mujer. Y esta combinación junta de una doble excepcionalidad, altas capacidades, autismo, siendo mujer, con el sesgo en diagnóstico que hay tan grande en cuanto a género, pues hace que el diagnóstico sea muy difícil para las mujeres. Un montón de factores que son una buena trenza. Exacto. Un buen cóctel que hace muy difícil la identificación, porque también tenemos un estereotipo ligado al autismo que con un histórico de investigación en niños en comorbilidad entre autismo y discapacidad intelectual, y cuando estamos intentando identificar una mujer autista y con alto coeficiente intelectual, es completamente distinto al estereotipo que tenemos. Exacto. Entonces, ni vamos a identificar las señales en la familia, ni en el colegio, ni en la sociedad, ni los pares, ni uno mismo. Porque si al final tú, la poca información, porque realmente esto funciona así, si tú no tienes a alguien cercano o tú mismo no tienes alguna conexión, tú no sabes nada del tema. Y la poca información que tú tienes de este tema es pues la del estereotipo. Y el estereotipo es un niño pequeño varón, no verbal, con estereotipias muy evidentes como el balanceo, el aleteo. Y claro, cuando se presenta, como en mi caso, pues una mujer adulta con altas capacidades que lleva 31 años enmascarando y hay comportamientos que no son tan evidentes y no entran en ese estereotipo, pues claro, la puerta se te cierra en la cara.
Falta mucho estudio porque es eso, son años de investigación en niños pequeños, en niños varones, y el más estudiado es con baja capacidad intelectual. Pero es que también existimos del otro lado. Sí, de todo el espectro de inteligencias. Claro. Supongo que a muchas personas les va a sorprender que si no tuviste ese diagnóstico en tu infancia, hayas llegado a él a los 31 años. ¿Qué te llevó a buscarlo? ¿Y cómo fue el ir encontrando esas pistas de que algo estaba pasando y que necesitabas una explicación? Las diferencias las he sentido toda mi vida, pero yo misma también muchas veces se las atribuía a mi inteligencia, porque quieras que no, tú notas esas diferencias en las interacciones con los demás, en un entorno escolar, en un entorno académico, y muchas otras cosas se las atribuía a mi personalidad. Y dio la casualidad de que un familiar mío empezó a leer sobre las personas altamente sensibles, PAS, y se empezó a dar cuenta que leía y decía, uy, esto me recuerda a mi padre, esto me recuerda a mi hermana, esto me recuerda a no sé quién, yo incluida dentro de toda esa lista donde esta persona nos vio a todos reflejados. Y efectivamente yo hasta la fecha me identifico mucho con lo que se dice que es una persona altamente sensible. Vivo las emociones de manera intensa, soy muy sensible, lloro por todo, todo me afecta, todo lo absorbo, soy una esponja. O sea, ahora con la situación de Valencia me la paso llorando todos los días, soy incapaz de coger el móvil, me sobrepasa. O sea, no tengo los mecanismos ni las herramientas. Pero a la vez sentía que se me quedaba muy corto en cuanto a la explicación global de cómo veo el mundo en general. Investigando más sobre el tema me di cuenta que pues, hay teorías que dicen que el PAS no existe, que sí existe, que sí no es un diagnóstico clínico, que sí es solo un rasgo de la personalidad, que sí está basado en personas autistas. Entonces yo a partir de ahí dije, ¿cómo que está basado en personas autistas? Y entonces empecé a profundizar en autismo. Y eso paralelamente coincidió después con que me hice madre. Y para mí la maternidad, lo digo siempre, fue un punto de inflexión desde el día del parto. Yo pasé el parto con un nivel de sobreestimulación tal, me pasé el parto entero con los ojos cerrados, no podía entender nada. O sea, es que la enfermera me decía, Andrea, levanta el brazo, y mi esposo me tenía que levantar el brazo porque es que yo no entendía la dirección, o sea, no lo entendía, no podía. Y a pesar de que el punto de inflexión fue mi maternidad, ya venían habiendo eventos previos que se intensificaron después de ser madre, que ahora yo sé que son shutdowns, que en multitudes, en centros comerciales, después de interacciones sociales intensas, yo me iba apagando como una velita hasta llegar a un punto donde era incapaz de hablar. Y en ese estado me volvió a pasar lo mismo que me pasó en el parto, que me decías algo sencillo y yo sacaba chispas. Es que no entendía lo que me decías y no te podía contestar y era como, o sea, por favor, llévame de la mano. No me preguntes qué quiero comer, no me preguntes a dónde quiero ir, arrástrame, yo voy, me da igual, ¿no? Y investigando sobre qué puede ser este estado, encontré los apagones autistas. Y entonces, claro, ya 2 caminos por separado me llevaron al autismo. Y ahí me he clavado a las profundidades, se convirtió en un interés especial y pasado meses y meses y meses viendo que las experiencias que yo pensé que teníamos todos, que han estado conmigo a lo largo de mi vida, no son generales, sino que son particulares del espectro autista, pues yo llegué a la conclusión de que era autista y tomé la decisión de irme a evaluar. Bueno, nada más recibiste el diagnóstico casi, ¿no? Empezaste a divulgar en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, que por supuesto voy a dejar los links en la descripción para que te sigan. ¿No te dio miedo? ¿Qué te impulsó a empezar a compartir toda tu experiencia? Pues yo recibí el diagnóstico justo el día de mi cumpleaños 31, pero para el día de mi diagnóstico yo ya llevaba casi un año de investigación, de sospechas, de tener 99.9% de autoconvencimiento de que era autista, de que era neurodivergente seguro, pero autista era como lo que más me quitaba el sueño. Y lo tenía como ya bastante asumido para el día de mi evaluación y de mi diagnóstico. Y de hecho, como no fue una respuesta como de sorpresa al momento de decirme efectivamente eres autista, fue como, menos mal, porque más bien tenía miedo de que me dijera no lo eres, porque lo tenía ya tan asumido. Y eso, llevaba ya muchos meses de preparación. Lo que sí recuerdo es que como buen autista, con pensamiento dicotómico, tenía yo como una polarización en la cabeza de decir, cuando me lo confirmen, ¿qué voy a hacer? O me lo callo y me lo llevo a la tumba,
o lo gritó al mundo entero. O sea, entendí que la única razón que justificaría el que yo me lo callara era por el miedo al cómo la gente me va a percibir, por las críticas, por la gente que me conoce, que a lo mejor dice esto no me cuadra, o al revés, esto me cuadra mucho, y por todo este estigma alrededor del autismo. Y me di cuenta que la única manera de pelear contra este estigma pues es hablar de ello. Y hacen falta voces de personas autistas en estas combinaciones extrañas y tan poco estudiadas, y pues entre más lo hablemos y más lo democraticemos, pues poco a poco el estigma va a desaparecer, espero. Y pues decidí, creo que fue a las 2 semanas de mi diagnóstico, subí el primer video. Me encanta. Y además siento que lo resume súper bien una frase que siempre pones en todos tus perfiles. Yo creo que está visibilizando lo invisible. Y siento que es eso. El autismo es invisible porque es una realidad interna invisible. El autismo en las mujeres todavía más invisible. El autismo en las mujeres de doble excepcionalidad todavía más invisible. Efectivamente. Por eso creo que también tengo un poco de conflicto con las frases de no pareces autista. Ya no solo por el lado de que no haya rasgos físicos de autismo, sino porque realmente es imposible saber la profundidad del mundo interno de una persona. Y pasa, por ejemplo, con temas pues, más delicados como, por ejemplo, el suicidio, que te dicen, es que esta persona irradiaba felicidad, era la más contenta, la más feliz, la que más te empujaba, te motivaba. O sea, jamás me imaginé que esta persona... Claro, pero es que el mundo interno de una persona no tiene por qué coincidir con lo que a ti te presenta. Y con el autismo pasa mucho de esto, que es una experiencia tan interiorizada y todo pasa tanto en la cabeza que hay comportamientos visibles, sí, pero se pueden enmascarar y puedes no verlos. Sí, incluso también encuentro que en las personas de mi alrededor, bueno, creo que esto es algo que hacemos todos, que nos proyectamos en los demás. Entonces tú, aunque veas rasgos en la otra persona y esos rasgos están ahí, tú los estás viendo como parte de tu experiencia y como normal para ti. Entonces, si tú eres neurotípico y ves que la otra persona hace X cosa y es un rasgo de autismo, pero a ti te parece completamente normal y que tú lo harías en X circunstancia, tú te proyectas y piensas, no es autista, es como yo. Es como que siempre tendemos a proyectar nuestra experiencia y proyectar nuestras sensaciones, emociones, vivencias en otras personas y no tienen por qué estar viviendo algo parecido a lo tuyo. Exactamente. Y de hecho, profundizando un poquito más en el masking, en el enmascaramiento, cuando yo empezaba a compartir, sobre todo con mi hermana, cuando empezaba con mis sospechas y hablarle de todo este tema, cuando hablábamos del tema del enmascaramiento, ella, yo recuerdo que al principio me decía, pero es que yo creo que todos nos ponemos máscaras sociales. Y yo le decía, es que creo que hay una diferencia fundamental en la máscara social que se puede poner cualquier persona y el enmascaramiento, porque tú una máscara social, por ejemplo, dices, hoy me voy a poner la máscara del graciosito, porque me encanta que la gente se ría de mis bromas. ¿A quién está beneficiando esa máscara? A ti. Porque a ti te hace sentir bien, hace reír a los demás y ponerte esa máscara, aunque no estés todo el día con esa máscara y sea un quita y un pon. Pero en el enmascaramiento es perjudicial para ti, al contrario de lo otro, y aparte es en un intento de que la otra persona esté más cómoda contigo, no tú más cómodo con el entorno. Es para intentar encajar, para intentar que nadie detecte tus particularidades, tus taras, tus rarezas, y al final tienen unas consecuencias enormes en salud mental. Totalmente. Y a mí como que justo la palabra enmascaramiento me resulta que induce a error de lo que realmente es, porque parece como si tú te pusieras una máscara sabiendo lo que hay debajo y tú te pones la máscara encima y dices, bueno, esta soy yo, esta es la máscara, me la quito cuando quiero. Y siento que en personas neurodivergentes, especialmente en personas neurodivergentes de diagnóstico tardío, la máscara se ha fusionado con tu ser y tú ya no sabes lo que es la máscara, lo que eres tú, y tienes que hacer como un proceso de descubrimiento nuevamente de ti mismo a raíz del diagnóstico brutal. Y por otra parte, también siento que no es ponerte una máscara, es tratar de adaptarte a un entorno. Y cuando ese entorno está muy lejos de la manera en la que tú eres y en la manera en la que tú funcionas, ese esfuerzo de adaptación es como cubrir un abismo gigante, es estar haciendo un esfuerzo inmenso por llegar hasta el otro lado en un esfuerzo de adaptarte. Y yo estos días justo estaba comentando muchísimo con mi pareja esta sensación que tengo tantas veces de
es que siento que me esfuerzo y no sabes el esfuerzo que estoy haciendo, y yo soy una persona como súper disciplinada, súper trabajadora, trabajo interno, trabajo externo, como que siento que me llevo esforzando toda mi vida y en tantas situaciones siento que no llego. Y eso no es una cosa que sienta otra persona cuando hace masking, una persona neurotípica cuando se pone una máscara social en este grupo o cuando se pone una máscara social en otro grupo. No están haciendo un esfuerzo de adaptación tan enorme que les deja drenados y tiene esas consecuencias de salud mental de las que estás hablando. Claro, y de hecho en tu misma frase estás hablando y describiendo lo que es ser neurodivergente, porque al final estás diciendo hacer un esfuerzo de adaptación enorme. Eso ya implica que no estás adaptado al entorno, el entorno no está hecho para ti y tú no estás hecho para el entorno. Entonces esa sensación ya sugiere una diferencia fundamental en tu manera de procesar. O sea, que tú detectes esa diferencia ya es un buen indicador de que hay una divergencia. Bueno, siempre que voy a grabar un episodio le pido a mi audiencia de Instagram que me hagan preguntas, y me han hecho muchas preguntas para ti, pero hemos tenido que seleccionar un par. Y la primera es: ¿cómo es tu día a día? Mi día a día es muy solitario y me siento culpable. El mío ahora mismo está gobernado por mi hija y todas las disrupciones en rutina que eso conlleva. Mi día a día en el pasado también es solitario, era solitario. Pero yo no tengo la sensación de sentirme sola, al contrario, disfruto mucho estar sola, siento que soy más productiva sola, recargo energía sola. Y al final creo que como autista los intereses restringidos vienen, los intereses especiales, que tengo luego algunas palabras como muy encasilladas y me gusta empezar a cambiar la narrativa a palabras más amables. Los intereses restringidos... Los intereses especiales creo que son parte fundamental de la salud mental de los autistas. De verdad que yo creo que no hay momento donde nos sintamos más plenos, más realizados que cuando podemos dedicar nuestro tiempo a las cosas que nos interesan. Y muchas veces pues eso lo hacemos solos. O sea, de hecho, me encantaría escuchar la anécdota de algún autista que comparta un interés restringido en multitud, en pareja, No, ojo que no estoy hablando del infodumping, pero este momento de absorber información, de meterte de lleno, es que es algo que se vive solo. Pero bueno, hoy en día sola no estoy porque tengo una bebé y mi día lo rige ella. La siguiente pregunta es: ¿cómo reaccionó tu entorno al diagnóstico? Yo comuniqué mis sospechas desde el inicio y al principio fue recibido pues un poco desde la misma ignorancia, desde el estereotipo autista, que obviamente no computa lo que yo presento con lo que es el estereotipo, pero conforme yo fui aprendiendo información y la fui compartiendo, como que a toda mi familia le empezó a caer el 20, o sea, empezó a decir, vale, esto tiene mucho sentido, así como me lo estás contando me cuadra. Luego fue muy curioso durante la evaluación, en los cuestionarios que tenía que rellenar mi familia, sin saber lo que estaban contestando, solo vieron el autismo, en plan... todos los marcadores de autismo de la infancia, pero por los cielos. Y claro, ellos eran como, bueno, pero esto lo hacen todos los niños, ¿no? No, señora, no lo hacen todos los niños. Y claro, como fue un proceso de meses, pues ya al momento del diagnóstico ya estaban como yo, les hubiera sorprendido más que me hubieran dicho que no lo era a que lo era. Has comentado justo una cosa, ¿no? Como de que en tu familia pensaban que le pasaba a todo el mundo, que lo hacían todos los niños. Y siento que cuando lo comentamos al entorno muchas veces es difícil porque a veces el entorno también se tiene que plantear ciertas cosas porque puede que haya más neurodivergentes en la familia y a veces rechazan nuestro diagnóstico en nosotros porque ellos no lo quieren ver en sí mismos. Y siento que muchas veces también es difícil ser la primera persona en la familia que tiene un diagnóstico. ¿Tú eres la primera persona? Soy la primera persona con un diagnóstico oficial. Estoy segura que no voy a ser la última, porque hay partes que están interesadas en evaluarse a sí mismos o a sus hijos. Hay otros que no han mostrado el más mínimo interés, que también es respetable. Yo creo que estos procesos son individuales de cada uno a sus tiempos, cada uno a su ritmo. Pero sí que creo que la intervención temprana puede ahorrar muchos problemas a futuro. Pero esto ya es una cosa muy personal. Desde luego yo me siento con la responsabilidad porque yo al final siento que tengo como que la respuesta al problema,
como la respuesta del acertijo y la tengo aquí para ofrecértela y que no la recibas, pues a mí me causa conflicto, pero tampoco es mi lugar venir a resolver los problemas del mundo, que de hecho hace poco recibí un comentario que me hizo llorar. Fue muy cortito, muy escueto, pero fue como: Andrea, muchas gracias por lo que haces, tralala. Y dijo: pero por favor recuerda descansar porque no puedes cambiar el mundo tú sola. Y ese mensaje fue como, porque claro, al final yo siento como una sensación de responsabilidad, hablando específicamente de mi familia, que estábamos en ello, pero por mucho que yo quiera, no es mi lugar. Entonces yo estoy con las puertas abiertas, yo tengo la información que tengo y cuando quieran acercarse. Totalmente. Hay veces que muchas personas siento que me siguen y asumen que yo lo mismo que hago en redes sociales, que es comentar, hablar de esto, publicar un montón sobre el tema, lo hago a nivel personal. Yo lo publico en redes, pero yo a mi familia no le estoy hablando todo el día de esto. Es más, lo dije el día del diagnóstico y no se ha vuelto a hablar del tema. Yo a mis amigos lo saben precisamente por las redes. O sea que no sé si me oculto detrás de la cámara, pero que a veces siento como que es una manera más sutil de llegar a todo el mundo, que cuando quieran y en el momento en el que sea su proceso, ahí está la información, yo la puse y no tenemos ni siquiera por qué tener una conversación, que puede estar algo más difícil, ¿no? Sí, tal cual. Yo también tengo un poco ese enfoque con mi familia, con mis seres queridos, con los amigos cercanos, aunque sean pocos. Pero lo que te digo, al final también creo que es un medio para nosotros viene como una necesidad intrínseca de hacer infodumping. Sí. Y yo recuerdo cuando estaba en el cenit de todo esto, tener la necesidad de hablar de esto 24/7 y notar en el ambiente ese como, uy, ya está, otra vez está hablando del tema, ¿no? Y entonces, para no crear conflicto, no crear malos ambientes, no sentirme yo rechazada, pues dije, ¿sabes qué? Levanto el teléfono, se lo grito al mundo y que lo escuche quien lo quiere escuchar, yo me lo saco del sistema. Totalmente. Me encanta. Me ha venido a la mente porque el otro día me habló una mamá y me dijo que ya tenían un diagnóstico de autismo para su hijo, que tenía 15 años, no sé desde hace cuánto que tenían el diagnóstico, pero que le habían aconsejado que no se lo dijeran, así que el niño no lo sabía. Y me dijo, en tu experiencia, ¿qué harías? Tú que eres autista, ¿qué le dirías? Mira, hablando un poco en referencia a lo que dijiste tú hace un momento, de que las personas tendemos, pues obviamente, a entender el mundo desde como lo vemos y no tenemos posibilidad de verlo más allá. Obviamente mi perspectiva es la de un autista de diagnóstico tardío y no tengo otra, porque es la que me tocó. Como autista de diagnóstico tardío, yo hoy en día te puedo decir que me hubiera encantado saberlo antes, pero tampoco puedo saber si realmente saberlo antes hubiera sido beneficioso para mí o hubiera sido un camino todavía más difícil del que fue. Pero realmente, para mis adentros, creo que con un diagnóstico tú tienes acceso a herramientas que te facilitan ese camino. Herramientas que, al tenerlas cuanto antes, hay dificultades que no vas a tener por qué pasarlas. Y sobre todo esta sensación que tú también explicaste antes de sentir que estás haciendo un sobreesfuerzo constante y encima, después de todo ese esfuerzo, no llegas, sobre todo cuando venimos con altas capacidades, esto se traduce en un diálogo interno muy tóxico para nosotros. Hay mucha autocrítica, mucha autoexigencia. Y creo que un diagnóstico lo que te brinda es justo eso, esa respuesta, esa claridad, y entonces tu diálogo interno cambia y empiezas a ser más amable con tus ritmos, con tus limitaciones, con tus desafíos. Sabes que tienes que dejar de empujar la máquina porque es contraproducente en tu caso. Porque muchas veces pensamos, no, porque si me esfuerzo más y si me esfuerzo más voy a llegar porque me estoy esforzando mucho. Pero es que no necesariamente, y en nuestro caso es todo lo contrario. Las neurodivergencias tienen que descansar, necesitan descansar más que los neurotípicos. Y los desafíos de nuestras condiciones pues nos hacen no poder llegar a todo el tiempo. Y creo que es importante tener el nombre y las herramientas para saber que no es nada malo, que hasta aquí llegas y está bien llegar hasta ahí, y pues saberlo tú y saberlo tu entorno. Me parece importantísimo lo que has dicho, porque es que hay algo clave, no porque no lo digamos, no existe.
Exacto. ¿no? No porque no le digamos es autista, él no está experimentando la realidad de sentirse diferente, sentir ciertos retos. Al menos como yo lo he vivido, es como que hay muchísimos retos, estoy intentando hacer malabares con todas las cosas, no entiendo por qué yo no llego. Y si hubiera tenido una manera de mirarlo, que es lo que te da el diagnóstico, un nombre, que me hubiera dicho, es por esto, vale, pues hubiera tenido una claridad que me hubiera permitido ver lo que estaba pasando desde otro prisma distinto al de esa visión autocrítica de la que hablabas. Pero es eso, como no porque no hubiera tenido un nombre, yo no era como era ni estaba experimentando las cosas que estaba experimentando. Pero también con esta pregunta diría que siento que tenemos que hacer las paces con eso antes. Porque no sé si es este caso, pero siento que hay muchas veces que sí que pasa que tenemos la idea de que ser autista es malo y entonces eso es lo que transmitimos, ¿no? Porque si no, ¿por qué no le queremos decir que es autista? ¿No? O sea, realmente no entiendo muy bien la pregunta porque ¿por qué no le queremos decir de primeras que es autista? Entonces, creo que quizá lo primero que haría sería informarme, hacer las paces con eso, aceptarlo, ver que ser autista es ser diferente, ni mejor, ni peor, ni regulero, ni nada, ser distinto y desde ahí poder transmitirlo. Creo que eso es un paso fundamental, sobre todo porque ya con un diagnóstico en mano no te queda de otra. O sea, es lo más sano que puedes hacer tú por ti o por tus hijos, pero creo que mucho del miedo que viene asociado a eso no es tanto por cómo lo vives tú con tu hijo, sino con cómo va a tratar la sociedad a tu hijo. Porque lamentablemente, como decía antes, cuando no te toca de cerca, no te interesa informarte del tema. Y hoy en día que hay estos movimientos de que en redes sociales el insulto de bautista, eres bautista, no sé qué, en los colegios de mis sobrinas se utiliza como insulto. En plan, cuando detectan cualquier algo, o sea, en vez de decirte eres tonto, eres lo que sea, dicen eres autista. Entonces, claro, los niños crecen ya desde, o sea, inclusive hoy en día crecen con una connotación negativa del tema. Entonces, imagínate que tú tienes 10 años, estás en el cole y entre todos, se meten entre todos llamándose autistas como insulto y de repente llega tu madre y te dice, oye, te vamos a evaluar porque a lo mejor puede que seas autista. ¿Cómo lo vas a recibir? O sea, ya de entrada, desde el cole, estando completamente ajeno al tema, ya para ti es algo negativo. Entonces, creo que el llamamiento primero sería a los padres no autistas o con hijos no autistas, empezar a hablar de estos temas, aunque no les toque de cerca, para que los niños crezcan sin pensar que es algo negativo, que no lo utilicen como insulto, para que los que verdaderamente sean autistas tengan un camino un poco más suave, porque ya de por sí es difícil. Yo justo estaba pensando, como porque uno de mis intereses especiales más fuertes, o sea, yo creo que a lo que he dedicado más tiempo durante toda mi vida ha sido al desarrollo personal. Y hoy lo pensaba porque digo, ¿hasta qué punto estamos poniendo el peso de una adaptación y todas esas herramientas y todo ese trabajo interno y toda esa terapia y todo ese journaling y todo ese aprendizaje de estrategias sociales y absolutamente de todo en las personas que son diferentes? ¿No? ¿Hasta qué punto estamos poniendo todo ese trabajo en las personas que son distintas para adaptarse a una sociedad, a un sistema que sirve a otras personas y que está diseñado para otras personas? ¿No sería más justo hacer un sistema que abrazara a todo el mundo y no solamente a unos pocos? Y desde ahí, es como que últimamente tengo mucho esta reflexión de lo justo no necesariamente es igualitario. Como que a veces ponemos, no, hacemos todo 50-50 o los criterios son iguales para todos y esto es justo. No, porque los criterios en sí, aunque sean iguales para todos, están favoreciendo a ciertas personas. Entonces, ¿hasta qué punto, no, el entorno es tan difícil para una persona autista, por ejemplo, que tiene que hacer tanto esfuerzo más y se pone ese peso de ese esfuerzo en la persona individual en vez de en el colectivo que está alrededor, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Como, bueno, es que a lo mejor no es ni ese niño ni esa madre, a lo mejor es todo el entorno del colegio,
todo el entorno de los otros niños, todo el entorno de los otros padres, los que también tienen que evolucionar su manera de ver las cosas, su manera de evaluar, su manera de percibir, su manera de tratar, para que todo pueda ser más justo. Qué buena reflexión. Bueno, tengo una última pregunta para ti. Dispara. Y es que hay algo que... O sea, yo cuando veo una persona autista, a mí me fascina y me emociona muchísimo. Es como que se me ponen los pelos de punta. Y mira que hay muchas cosas que admiro, como la manera en la que funciona la mente autista, ¿no? El reconocimiento de patrones, lo genuino, la honestidad, el alto sentido de la justicia, la empatía de las personas autistas. Pero si hay algo que pondría en el top 1, sería ver a un autista disfrutar, porque es algo tan genuino, tan bonito. Y, por ejemplo, una amiga en el espectro es como que disfruta tantísimo en la naturaleza que la ves y es como un hada etérea que va por ahí meneando su coleta y como en un estado de flow, como un disfrute máximo que te lo contagia. O cuando come algo que le gusta y hace como un bailecito y es como maravilloso, es como tan genuino, tan auténtico y que te contagia de esa... Es que no sé, es como algo, no sé, súper puro. Es algo muy puro. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que a ti te hace entrar en ese estado? Yo, para empezar, añadir que yo también tengo un bailecito para cuando como algo que me gusta. Ahora sé que está relacionado. De hecho, hay autistas que dicen que esto es una estereotipia, porque al final son movimientos repetitivos, es una especie de balanceo, pero infinidad de veces compañeros de trabajo se burlaban de mí porque tenía el plato enfrente y yo ya estaba así de un lado a otro. Creo que conectando de nuevo a que para mí hay una conexión enorme entre intereses especiales y salud mental. Ya te lo dije antes, los autistas cuando están con sus intereses especiales y con las cosas que disfrutan es un nivel de disfrute máximo, o sea, es el extremo de la felicidad, del disfrute, de la realización. Entonces, sea el tema que sea, cuando tú estés con una persona autista, inclusive puede ser una especie de lenguaje del amor. Si comparte ese momento contigo, ya sea a modo de darte información, de enseñarte, lo que sea, es un lenguaje del amor porque te está compartiendo lo que más le apasiona y lo que más le llena en esta vida. Y a mí en lo personal también es la naturaleza, aunque hay momentos en la naturaleza que se ven interrumpidos por mi aracnofobia, porque si hay arañitas o otros bichitos yo ya entro en cortocircuito y entonces ya no es tan mágico, pero de siempre para siempre uno de mis intereses especiales más profundos y más longevos ha sido el universo. Yo me puedo pasar horas y horas y horas y horas tumbada en el techo de mi casa, que recuerdo en Cancún, viendo el cielo, ver las nubes pasar en la noche, detectar, intentar reconocerla a las estrellas. Podía pasar horas eternas, ahí no me movías. Y el universo en todas sus facetas, en todos sus temas, se me cae la baba. Es fascinante, la verdad. Y bueno, voy a decir que yo sé algo de algún otro interés especial, que de hecho me han preguntado, porque había otra pregunta que además de cómo reaccionó tu entorno, era cómo han reaccionado en tu trabajo a que tú seas autista. Y uniéndolo con este, creo que hay un interés especial que está relacionado con tu trabajo. Y si nos puedes contestar también a esta pregunta. Yo actualmente trabajo para mí misma y tengo un pequeño negocio de velas. Y la vida misma, ahora yo sé que fue mi autismo mismo el que me llevó por este camino. Yo tuve muchas dificultades en la vida laboral, casi siempre en el entorno social, porque a nivel laboral en sí mismo, a nivel académico, siempre fui sobresaliente. Pero en ese momento donde, ok, apagas el ordenador, vamos a comer juntos. Si algunos fumaban, vamos fuera a hacer un piti. Vamos a tomarnos un café. En blanco. Y encima pues son grupos grandes, grupos que llevan años trabajando juntos, tú eres la nueva, luego los autistas se van a sentir identificados con esto y es que luego como que tú generas personalidades dependiendo con quién estés y luego te cuesta mucho salir de esa personalidad y a lo mejor entras en este grupo y te sale pues por X, Y o Z ser muy tímida en ese momento, pero luego tú ya te sientes más segura, pero claro, tú ya les mostraste esta primer cara y entonces como que la interacción no es incapaz que fluya de manera natural. Es imposible. Y entonces yo tuve muchas dificultades en ese sentido. Y también
al trabajar en estos grupos tan grandes que tienen tanta presión, tanta rapidez, tanto peso, había un nivel de exigencia ya colectivo de por sí, sumado a mi propia autoexigencia, que yo estaba constantemente al límite. Y yo recuerdo llegar de trabajar y llorar todos los días en la ducha. Yo genuinamente en ese momento de mi vida pensaba que tenía una depresión de caballo. Ahora sé que estuve en un burnout 2 años seguidos, porque fue dejar ese trabajo y se acabó. Y una depresión no es así de un día para el otro. Esto tampoco fue de un día para el otro, pero fue mucho más rápida la evolución que si hubiera sido una depresión clínica de verdad. Y ahora entiendo, claro, estaba constantemente sobreestimulada con gente, con ruidos, las luces de ese lugar es que todavía me taladran la cabeza. Claro, no estoy hecha yo para un entorno laboral neurotípico. Y en la pandemia, pues estando aislada en mi casa, que fue una cosa maravillosa para mí, sé que para muchos no, pero yo en el confinamiento me lo pasé pipa y dentro de eso me aburrí mucho también y pues inventé mi negocio de velas, donde pude fusionar muchas de mis pasiones, que son la fotografía, el diseño, el hacer cosas con mis manos, que luego es muy gracioso porque digo, me encanta hacer cosas con las manos, pero que no me manche las manos, que no me huelan mucho, porque entonces ya me entran todos los tocs y ya no está tan bonito. Pero sí tengo ese negocio y es mi bebé, mi segundo bebé. Me parece maravilloso porque también siento que, o sea, yo como compradora de tu negocio, siento que se percibe tanto la atención al detalle que solo una persona autista podría hacer, como solo una persona autista podría conseguir un cierto nivel de aroma, que es, ¿no? Porque tienes un nivel de sensibilidad mayor. Entonces, nivel de sensibilidad al olfato, nivel de sensibilidad a lo visual, a cada uno de los detalles del packaging. Como que ahí realmente se percibe como una de las bellezas para mí del mundo autista. Y en relación con lo que decías de la depresión, yo siempre he pensado que tenía ansiedad, que tenía una ansiedad fortísima. De hecho, por eso he ido a terapia un montón de tiempo, por eso me he consumido como 1343 libros de autoayuda. Y ha sido sacarme del entorno de Madrid, sacarme de un entorno laboral súper estresante en el que comparto muchísimo la experiencia contigo. Yo me iba al baño y tenía un meltdown, lo que ahora sé que es un meltdown, pero antes no lo sabía. Ha sido sacarme de ese estrés sensorial y emocional y dejar de tener ansiedad. Esa ansiedad, entre comillas, porque no es ansiedad, es una respuesta ante ese estrés. Pero realmente la ansiedad es otra cosa. Esto también viene mucho de la mano con lo que hablábamos antes de la poca actualización diagnóstica que hay por parte de algunos profesionales. Muchas mujeres llegan al diagnóstico con 17 diagnósticos previos. Por un lado, porque hay mucha comorbilidad con el autismo. Como bien has dicho, la ansiedad y la depresión vienen muy de la mano, pero no son ansiedades y depresiones generadas solamente porque sí, por situaciones, por traumas, por X, sino que vienen intrínsecas de la mano de tu propia neurodivergencia, porque tú estás en constante estrés, porque no estás encajando en el entorno, no vas fluyendo por la vida, estás en fricción constante y esto pues genera trastornos. Y el poco conocimiento que hay también en cuanto a cómo se ve el autismo en las mujeres, es mucho más fácil decirte, no, pues mira, tú tienes ansiedad, tienes depresión y no te relacionas con nadie porque tienes fobia social. Y hasta ahí nos quedamos muy contentos porque me estás haciendo contacto visual y porque estás casada y porque tienes una carrera universitaria y como yo dije en mi video de YouTube, ¿cómo se pueden quedar ahí sin profundizar y sin siquiera preguntar? Porque no te tienen que hacer ningún test. Tú me puedes preguntar, ¿y fue fácil para ti sacarte una carrera universitaria? ¿Y fue fácil para ti establecer una relación lo suficientemente madura y formal como para que termine en matrimonio? ¿Y fue fácil para ti ser madre? ¿Sabes? Porque a lo mejor en una simple respuesta como esa te das cuenta que no, que tú vas por la vida a trompicones y... ¿Y qué trompicones? Como Claro. ¿Cuáles han sido específicamente los retos asociados a establecer esa relación de pareja? Claro. ¿Cuáles han sido los retos asociados a sacarte una carrera? Qué interesante. Andrea, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme.